Ernesto Tenenbaum acá en el piso, en Cheque en Blanco, para la presentación. Ya lo presentó tanto que yo simplemente digo, vos acá tenés que venir y pobre, ya está hecho pelota, ya recorrió todo, pero dijo, bueno, pero que sea a las 11, me pidió. Acá tenemos Ernesto Tenenbaum con Milei, una historia del presente. Así es. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Gracias Acaba a por la contar lo que invitación. no contó en otros lados. Está parece. buenísimo. Está buenísimo estar con ustedes. Venía contento de verlos. A ver, no sé por dónde empezar. Vamos a empezar por cómo empezó la historia del libro. Dale. Después les cuento algunas cosas que estoy pensando ahora, después de escribirlo. Este libro empezó el 13 de agosto. El 13 de agosto del año pasado, hace un poquitito más de un año, cuando Milei gana las primarias. Y yo sentía mucha perplejidad por dos razones. Primero sentía bronca como periodista, porque sentí que no la vi, como quien dice, o sea, que no había cubierto a Milei como un posible presidenciable. O sea, yo siempre pienso, yo tengo mirada lateral, yo soy plástico, yo me doy cuenta, puedo salirme del recorrido como establecido de la mirada de un periodista político. Siempre creo de mí eso y esta vez, pero no lo tuve ni de lejos. ¿Por qué? Porque yo miraba, como había que mirar, un peronismo que se desangraba en una interna absurda en medio de un país que se veía abajo. Veía los que se preparan para tomar el poder, el PRO, veía una pandemia, veía el proceso económico. Veías a Rodríguez Larreta o Bullrich. Claro, decía. claro. Entonces, y a un costado había uno que gritaba, y mi hijo menor me decía, papá, todos mis amigos hablan de Milei. Entonces le daba bola, ahí está bastante contada mi relación con Milei a lo largo de todo ese proceso, pero le daba una bola como un fenómeno emergente, creciente, raro, en mi punto de vista efímero, eso creía. Y entonces cuando el tipo gana las primarias y veo que iba a ser presidente, una cosa que siento es cierta bronca conmigo mismo, cierto autorreproche, y che, ¿dónde es toda mi cabeza que no le diera más bola que tenía que darle? Y lo segundo que me pasa es que tengo perplejidad con la sociedad que me rodea. A ver, yo soy de los tipos que decía, la verdad que la Argentina tiene un problema económico que en algún momento va a resolver, pero no sé, tiene alternancia en el poder, no tiene un Trump, no tiene un Bolsonaro, no tiene un tipo que insulta a los gays, insulta a las mujeres. Bueno, no sabíamos lo que teníamos en ese momento, ¿no? Pero Claro, había unos consensos básicos claro, aceptados, democráticos y de convivencia. 40 años antes no nos podíamos divorciar y ahora dos personas del mismo sexo se podían casar, etcétera. Entonces yo decía, bueno, la Argentina le falta la estabilidad económica, pero tiene lo mejor del mundo occidental, la libertad, el respeto por las minorías, etcétera. Tiene esos antídotos para que ese personaje no pueda llegar a ser presidente. Pero entonces mi sensación era, ¿qué votaron? La puta madre, ¿cómo votaron esto a la sociedad? Entonces, en ese contexto, tal vez como una forma de no ir al psicoanalista, los periodistas tenemos otro mecanismo para proceder a eso, que es contarlo. Que contar lo que pasa. Y para contarlo me tuve que sumergir, y me sumergir literalmente. O sea, desaparecí del mapa prácticamente durante 11 meses, un año, donde me puse a ver como puntillosa milimétricamente todo el proceso de Milei de ascenso al poder. O sea, un proceso que arranca en julio del 2016, cuando va a un programa de Alejandro Fantino, y Fantino al final del programa le dice, che, estás midiendo mucho, todo el país habla de vos. Y se lo dice en un programa donde discute a Keynes. O sea, todo empieza con Guillermo Nielsen, así lo cuenta Fantino, en una parrilla, y dice, tenés que invitar a este que es un fenómeno. Le dice a Fantino, Milei le hace el chiste como fuerte, le dice, odio a Keynes. Entonces Fantino le dice, a mí me gusta un poco Keynes. Bueno, un día faltó uno, y dijo, bueno, traigamos al chabón despeinado, y el tipo viene. Y lo primero que hace Fantino, que muestra cómo él es como conductor de televisión, dice, la verdad que yo tenía un problema, que tenía que ir al psicólogo. Y hay muchas escuelas, uno me dice, andá a Gestalt, uno que haga psicología gestáltica, otro me dice, andá a psicoanálisis. Bueno, con la economía pasa lo mismo. Acá vino Kicillof hace un tiempo y me regaló este libro. Y muestra la teoría general de Keynes. Entonces le dice al director, ponchá la cámara de este señor. Entonces empieza a hablar de Keynes. No dejen de ver la cara. Entonces, en un momento, el otro empieza a refunfuñar y dice, no entiendo por qué mezclas ese libro, esa basura con los libros que yo te traje. Y entonces empieza una discusión sobre Keynes, que vos decís, eso no va a medir. Y Fantino la deja correr. El interlocutor que discutía con él era Ismael Bermúdez. Entonces, explica que Keynes era un nazi, bueno, las barbaridades que decía Milei siempre. Y midió.
7 años después, ese hombre que no había hecho nada demasiado relevante en su vida, como la mayoría de todos nosotros, tampoco es para... o sea, no había escrito un gran libro, no había tenido una empresa, no había terminado ni siquiera el posgrado como economista, lo había empezado y no lo había terminado, no había armado una familia, al menos no una familia convencional. 7 años después, casi no tenía amigos. Tenía un amigo con el que después se peleó, Giacomini. 7 años después, no solamente es presidente del país, sino una celebridad política internacional. Entonces, el libro va de una punta a la otra, contando esos 7 años en la vida de Milei, tomando como fuente a Milei. O sea, yo he visto, no sé cómo sobrevivir. ¿Cuántas horas? Y cientos de horas, seguro que cientos de horas. Y he leído... de videos, ¿no? De los videos he leído los libros que él recomendó, no todos, qué sé yo. La acción humana de von Mises tiene 1200 páginas. No lo leí entero, pero hablé con mucha gente que lo leyó y lo estudió. Leí los libros de Milei. Y bueno, en base a eso, y vi los actos políticos y lo vi. Entonces empezás a ver un personaje que tiene una riqueza, no sé si tiene una riqueza, pero sobre todo una cantidad de facetas que te impresionaba, que te impresiona, que yo lo ves a Milei contando sus intimidades desde que debutó con una prostituta, que fue solo, que recuerda el día que lo hizo, lo ves a Milei golpeado por el padre, pero más dicho... Como él lo contó, como él contando, relata... Claro, él contando, pero además siempre de la misma manera, no eran palizas normales, era un hombre de 1,90 m contra un chico de 11 años, es como si ahora viniera alguien de 5 metros de altura, robusto, y me agarrara patadas a mí, no tendría cómo defenderme. Eso dicho una y otra vez. Su distancia de la madre, ¿y tu mamá qué hacía?, le pregunta Nicole Neumann. Entonces él dice, bueno, los padres tienen un contrato previo a la llegada de los hijos, y ella lo respetó. Bueno, pero hay mamás que se van cuando los hijos le pegan, no es el caso de mi madre. Por eso yo no voy a tener hijos, porque es una experiencia que puede salir mal. Su mirada sobre el matrimonio, su mirada sobre... y todo su recorrido cuando era arquero, sus patrones de declaración, siempre él es algo que vos te da la impresión de que es imposible ser. Por ejemplo, yo era más petizo que el resto de los arqueros. Practicaba tanto que saltaba y dejaba el travesaño a la altura de mi... Claro, hubiera sido campeón mundial olímpico de salto en alto si hubiera hecho eso, pero no. Pero, o sea, que crea una fantasía de su propia persona, bueno, y de todo. Soy si vos me permitís, después te voy a leer una parte del epílogo, una partecita nomás, porque es él hablando. Y eso es todo el tiempo. Mirá, solamente, a ver si lo encuentro rápido para no hacerlo. Acá está, mira. Son todas frases de él. Dice, soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Le guste a quien le guste. No discuto con cucarachas. Con las cucarachas no se discute. Se avanza y listo. Yo era un profesor. Un día me decidí a dar una batalla cultural. La Argentina era el número 1 del mundo. Implantaron el socialismo. Ahora es el 164. Nos íbamos a transformar en la villa miseria más grande del planeta. Y acá estoy. Entro a un lugar y la gente empieza a gritar libertad, libertad. Es así, ¿no lo vieron? En España, en Italia, en Israel, en Miami. En todos lados del mundo me reciben como un rockstar. Gritan libertad o Argentina, Argentina. Donde voy se produce un terremoto. Donde voy es una fiesta, porque lo dicen todos. Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Estoy en otra liga. Eso los irrita porque muestra su insignificancia, lo berretas que son, lo poco que son. Les encantaría ser como yo. Pero la agenda de ellos, en cambio, es liliputiense. Estamos ante un evento inédito en la historia. Me reuní 2 veces con Elon Musk, o sea, el empresario más importante del planeta. Nunca un presidente argentino se reunió con los 5 empresarios más importantes de la Tierra. Fenómeno barrial. Eso decían de mí todos mis enemigos. Me ningunearon, me basurearon, se burlaron de mí, se metieron como hijitos de 4 patas, hasta con mis padres y mi hermana se metieron. Son literalmente liliputienses en términos de coeficiente intelectual. No están acostumbrados a estar con una persona que es uno de los 5 líderes más importantes del mundo. Entonces, yo no puedo estar discutiendo con cualquiera. Si tienen complejo de inferioridad respecto de mi persona, que se busquen un psicólogo que los haga madurar. Esto es Milei todo el tiempo. Pero esto apelo a tus años de psicólogo. ¿Eso es un complejo de inferioridad? ¿Qué es? No sé, porque es algo que ves que siempre tiene que demostrar que... Todo el tiempo dimensiona él al que tiene enfrente para hablar de su tamaño. Es digamos. una característica fuerte de su personalidad. Yo soy Gardel, soy el mejor, soy el más capo. Si cualquiera de nosotros yo te dijera acá, soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial, todos se me cagan de la risa. Y a la 4ª vez que digo, yo no discuto con ustedes porque son cucarachas, vayan al psicólogo, qué sé yo, empiezan a pensar en llamar a un profesional. Sí. Bueno, eso es Milei. Vos hiciste todo el recorrido, dijiste esos 7 años. ¿Cuándo podés identificar el momento donde él
se ve más allá de ser un panelista y dice, puedo ser político y a partir de ser político puedo llegar a ser presidente. ¿Hay algún momento o se dio Mira, como que lo llevó las circunstancias? son varias etapas, porque él empieza mendigando aire. Él tiene una convicción que es Rothbard, o sea, un día dice, yo venía conflictuado, es increíble eso, porque el tipo venía conflictuado porque decía, hay un problema en la teoría económica, porque la teoría económica cree que los monopolios son malos. Entonces, y nunca hubo tanta riqueza ni tanta pobreza y al mismo tiempo tantos monopolios. Hay algo que está mal. Entonces hay un compañero, un economista, que no me acuerdo el nombre, que de Aeropuertos Argentinos, ¿cómo se llama? La Corporación América, Sí. que le dice, tenés que leer tal artículo de un tipo que se llama Rothbard. Y dice, y tuvo una epifanía, ahí encontró la verdad. Y ese Rothbard lo que dice es eso, que los monopolios, si existen, es porque ofrecen el mejor producto a menor precio, y que si ponen el producto muy alto y se avivan, aparece tarde o temprano una competencia que les obliga a bajar el precio, y si bajan el precio, los monopolios, para sacar a la competencia, Eso es bueno para, eso es la, bueno. para la población, para la sociedad. Entonces él encuentra eso, ahí está la verdad, y encuentra eso como una Biblia. Entonces va más allá, y cuando él habla de la escuela austríaca, de los libertarios, bueno, Rothbard es el más, digamos, los libertarios es un ejemplo extremo y bastante vulgar de la escuela austríaca, y Rothbard es lo más extremo y lo más vulgar, es lo más panfletario, es como el tipo que difunde ideas como gritos. Entonces de ahí sale el tema de el extremar las reglas de la ley de la oferta y la demanda para llegar a la venta y compra y venta de niños. Todo llega ahí, es decir, hay alguien que no quiere a su hijo, si no lo quiere no lo alimenta o le pega, pero si hay alguien que lo quisiera comprar, se lo vende y los tres están contentos, el que quiere comprarlo, el chico que lo trata mejor y el que lo vende. Eso es Rothbard, y el tipo que él admira es Rothbard. Entonces él dice, y todo el tiempo empieza a decir él y Giacomini, tenemos que dar una batalla cultural, y la batalla cultural se da por televisión, pero cuando vos lo ves cuando lo ves finamente, él está pidiendo un espacio para él. La excusa es la batalla cultural, pero va a un programa que tenía insignificante más latón, que era un liberal en ese momento, en radio, sale, grita por ahí. Va a otro que tenía Kikuchi, otro liberal, sale, grita por ahí y no prende. Va a lo de Mauro Viale y no prende. Y un día va a lo de Fantino y prendió. Pero todo el tiempo, y entonces en esa primera etapa, desde que empieza, él busca entrar a la televisión de mil maneras. Una, los gritos en Intratables, básicamente en Intratables. Otra, apelando a su noviazgo con Daniela, que era una cantante de Las Primas, donde vos lo ves muchas veces en programas de la mañana, bailando. Hay un momento que prácticamente simulan un acto sexual, bailando, poniéndose en cuclillas, él detrás de ella y bombeando. Y entonces todo eso, toda esa parte de él va llegando a hacerse conocido, y cada vez más conocido, y se genera un fenómeno muy curioso, que es que los que conocemos algo de televisión sabemos que lo intenso generalmente es breve. Aparece un personaje, mide las producciones, se van de cabeza el personaje y en un momento ya dejan de imitarlo porque ya está, fue. Ya dejó de medir. Exactamente, un Ford, un tipo que sale Gran Hermano. No. Bueno, en su momento, en términos políticos, Lilita era la que medía. Lilita de Angeli, en un momento. Es decir, hay momentos que, viste, aparece bueno, la Chacho figura. Álvarez en su momento. No, seguía midiendo y midiendo y midiendo. Entonces, la televisión, y en ese periodo vos ves varias cosas. Ves él haciendo cualquier cosa. Por ejemplo, en un momento se disfraza de superhéroe, pero se disfraza de punta a punta, se pone una máscara. Batman, tipo Batman, ¿o no? Claro, sí, una cosa, se lo prepara Lilia Lemoyne, todo ese traje. Guantes, un tridente, un traje pegado al cuerpo, va a una convención de cultura japonesa y dice, yo soy el general ANCAP por anarcocapitalista. No sé si lo tenés visto esa. Sí. Y negro dice, y amarillo. Claro, vengo a sacar a patadas en el culo a todos los comunistas. Y después empieza a hacer en un programa de cable un consultorio económico. Después empieza a hacer... pero ahí vos lo ves como el personaje del panelista, el personaje que dice necesito figurar, el personaje que dice voy a dar esa batalla cultural, el personaje que dice que es disruptivo con el discurso convencional. El tipo ortodoxo que hace mierda a Macri, y sobre todo mucho más a Macri que al kirchnerismo. De hecho, el otro día Alfredo Leuco en La Nación Más puso videos de cómo él en la campaña del 2019 elogiaba a Alberto. Hay algo, una pregunta que no entiendo, porque que no está en el libro. ¿Por qué en medio de una campaña electoral vos decís Alberto Fernández es una luz de esperanza? Dijo en un momento. Cuando estaba con Macri. Cuando él peleaba con Macri. Hay algo que él juega para el peronismo de manera bastante clara, y como jugó en el 2015 cuando fue miembro de la fundación Scioli. Exactamente. Entonces, bueno, volviendo a las etapas. Hay una primera etapa mediática de él,
donde además pasa algo que empieza a rebotar en redes. Y vos ves la cantidad de visualizaciones de sus videos cuando se suben a las redes, se encuentra que tienen millones de visualizaciones. En ese contexto empieza a pasar algo que todo eso hace que le perdonen todo. Como pegan las redes y pega el rating, él humilla a mujeres en público. Hay escenas que son realmente desgarradoras con Sol Pérez, Teresa Frías. Y yo tuve 2 colaboradores en el libro. Una de ellas fue María Luisa Romanazzi, que es la productora del programa, y otra Juan, mi hijo, que me ayudó mucho en las lecturas. Y Juan me decía, mirá abajo los comentarios. Y miles de comentarios. Los comentarios de los videos cuando él agredía a las miles mujeres. De comentarios bancándole a él y puteando contra las mujeres. Entonces, lo que tenés el culo roto, por ejemplo, él retuiteando cómo le dejaste el culo roto a Sol Pérez, ¿entendés? Lo mismo que hace ahora, en aquel momento. Uh-huh. Entonces hay un periodo que va hasta el 2019 donde él no se dedica a la política. Y hay un cambio que se produce claramente en la pandemia, cuando después del triunfo de Alberto Fernández, dicen que la hermana le dice, después hay otros que dicen que fue que fue Kikuchi, pero varios le dicen, che, la gente te quiere votar y no estás en las boletas. Entonces, en el 2020, él, que yo ya lo había visto ahí, nada, misógino, gritón, anti-Macri, contando sus intimidades, bailando con su novia y cantando el coso, no sé, dando clases abiertas de economía, se transforma en un agitador político espectacular. O sea, la pandemia es el punto de inflexión. La pandemia. Y él empieza a salir con un megáfono en algunos barrios, nada, agitan por las redes, va a estar en tal lugar y empieza con un megáfono. Parece un agitador inglés del principio del siglo pasado. Y son escenas muy fuertes porque vos lo ves con la campera negra solo y gritando. Y bueno, en ese momento, nada, empieza a hacer política. Y vos ves, parece por momentos, parece una ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? El diluvio que viene, que terminaba con una canción que era un hombre solo, es solo el comienzo para que algo se empiece se empiezan a juntar y juntar y juntar y juntar. Sí. Crecen y crecen. Bueno, empezás a ver ese fenómeno. Cada vez más y cada vez más y cada vez más. Un tipo que estaba solo con su perro, su hermana y Giacomini, de repente, cuando en el 2021, cuando hacen la campaña, hacen el aviso de campaña, creo que para la segunda vuelta, no sé qué, él aparece rodeado de como 80 personas y en el medio... Para candidato a diputado. Claro, y los hace cantar... y gastar, y gastar, y gastar, y gastar, que es la canción, y después termina toda una crisis, y todos cantando y viralizan ese video, y él en el medio haciendo como director de orquesta. Entonces empezás a ver, y él cada vez más agresivo, cada vez más audaz, cada vez más potente, cada vez más rating, cada vez más intención de voto. Y vos lo ves eso, cuando ves, y en el medio cada vez más facho. Es decir, hay un episodio que quizás sea, hay varios episodios, y después agrégale, y después judío, o sea, pero no es judío, más pero judío. ya voy, ¿por qué cada vez más facho? ¿Qué episodio? Bueno, hay un episodio en el marzo del 2019 que a mí me llamó la atención muchísimo. Primero porque yo no lo conocía, y segundo por lo que pasó en ese día. Él hacen un acto 3 personas, Agustín Laje, Nicolás Márquez y Milei, en el auditorio de Belgrano. Que el auditorio de Belgrano pertenece a la Curia, debe tener 2.500 asientos, cobraban entrada porque no tenían guita, y se encuentran con que hay 2.500 personas adentro y como 1.500 afuera. En general eran jóvenes, en general no tenían nada que ver con el estilo liberal que nosotros conocemos, tipo López Murphy, sino que eran camorreros, desprejuiciados, agresivos, y las cosas que se dijeron ese día. Por ejemplo, Agustín Laje dice, yo no tengo por qué, hablan de respetar el proyecto de vida del prójimo. Yo no voy a intervenir porque soy liberal, pero ¿por qué tengo que respetar el proyecto de vida de un chabón como Florencia Alavés? Ovación. ¿Por qué tengo que respetar el proyecto de vida de un gordo comunista como Maradona? Ovación. Ese día Milei dice, los zurdos son el club de las porongas cortas porque el que la tiene larga no busca el promedio. El que quiere promedio es el que la tiene corta. Ese día Nicolás Márquez, que es el más homofóbico de los tres, un tipo que además Milei de pedo giró hacia el judaísmo, porque si no el antisemitismo que rodea a Milei es muy evidente. Nicolás Márquez, por ejemplo, en las redes mostró un libro de Salvador Borrego, que es un intelectual mexicano que murió hace unos años, que fue el principal negador del Holocausto durante las últimas décadas en América Latina. Y el libro, cuando murió el tipo, lo mostró dedicado por él a Nicolás Márquez, y la tapa tenía una estrella de David y una hoz y un martillo. O sea, el antisemitismo más convencional.
La organización, la fundación que organizó ese acto se llama Cruz del Sur. La dirige un flaco que se llama Segundo Carami, creo, Carafi o algo así, que en su cuenta de Twitter lo que dice debajo de su nombre es Dios, Patria y Familia. En esa fundación enseñaban, cuando yo investigar es, miré en internet cuáles eran sus cursos, no es que tuve un topo que me contó, estaba ahí público. El padre Olivera Rabasi, que es el que ahora aparece visitándolos, daba un curso donde explicaba por qué la revolución... Visitando a los represores en esa isla. Exacto, gracias, que sabe de radio. Entonces, no, decía, ese tipo, es que son muchos datos, ¿entendés? Pero ese tipo daba un curso que explicaba por qué la Revolución Francesa, no la Revolución Rusa, la francesa, era un gran retroceso en la historia de la humanidad. Entre los profesores de esa fundación que organizaba ese acto estaba un señor que se llama, bueno, ya te voy a decir, Armando, bueno, es el director de la revista Cabildo de la década del 80, cuyo principal lema era abajo la sinagoga radical. Y ha hablado todo el tiempo, el problema de este país son los judíos y los judíos y los judíos, y esa organización estaba detrás del acto que hacía Milei con Laje y Márquez. Márquez ese día dice algo que es muy interesante como análisis político. Él dice, imagínate, marzo del 2019, Macri estaba mal, se veía que venía Cristina, todavía no aparecía Alberto Fernández en el escenario, pero Márquez dice, hay algo que no están viendo. En las marchas del aborto éramos cientos de miles de jóvenes que están todos conectados en las redes. Contra el aborto. Contra el aborto. No es lo mismo que pasó con el divorcio y con el matrimonio igualitario. Esta vez somos miles. Después dice, Milei, fíjense lo que pasa en las redes con Milei. Y después dice, el desfile militar que hizo Macri el Día del Ejército en 2017, hubo una multitud bancando al ejército. Algo está pasando. Y después dice cosas que... hay algo muy fuerte en el discurso de Márquez, que para mí es el más interesante ese día, que es el odio a los moderados. Pero no a los moderados Corea del Centro, al macrismo. Macri te prometió a los católicos que le prometió que iba, dijo que iba a ser un conservador y a los católicos los cagó abriéndole el debate sobre el aborto. Dijo que iba a ser un liberal y no hizo nada de liberalismo. Y dijo que iba a hacer algo con los militares y los militares siguen presos. Hay que terminar con los moderados que son el cáncer. Bueno, Milei más o menos lo mantiene. Es hoy. Lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Cuando se lo dijo a Fantino, cuando le dijo los que son neutrales son los peores. Bueno, ayer cita un texto de Laje en Twitter, Milei, ayer mismo o antes de ayer, donde dice interesante reflexión, donde dice el problema acá es ellos o nosotros, los moderados afuera, lo único que merecen los moderados es que les vomitemos encima, dice Laje, y reproduce. Bueno, ese acto, por ejemplo, para mí es un acto impresionante, por eso digo cada vez más fachos. Cuando él decide en un país que venía de festejar la película sobre el juicio de los excomandantes, meses antes, él dice mi candidata a vicepresidente es Villarruel. O sea, desafía un statu quo y va hacia ahí sin ningún problema, sin ningún complejo, y es capaz, y termina el debate con Massa diciendo palabra por palabra lo que Macera había dicho en su alegato ante el juicio de los excomandantes. La pregunta es si vos, por una de las cosas al comienzo decías, bueno, acá hay algo en la sociedad que no lo vimos. Un núcleo grande, un sector importante de la sociedad. Si ese sector de la sociedad, que ahí vos mencionabas, Márquez, me dice, mira, acá existe, si siempre existió y nunca tuvo esa canalización política hoy en Milei. Digamos, si querés ese núcleo duro, si querés facho, misógino, pañuelo celeste. Solo puedo especular sobre eso, pero déjame decirte dos cosas. Algo que yo pensé mucho es el avance, y lo digo como elogio del avance del feminismo, pero el avance del feminismo o de el respeto por la diversidad sexual, etcétera, es algo muy movilizante en una sociedad. Entonces tiene lógica que genere resistencia. La reacción. Por ejemplo, ayer leía un libro que decía, el día que ganó Obama, todo el mundo pensó que había cambiado Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque un negro llegó a la presidencia de Estados Unidos. Y no veíamos que silenciosamente, ese día en las redes, se buscó más. Hay dos expresiones para hablar de... ¿Musulmán? Dos expresiones para hablar de negro en inglés. Una es nigger, que es la despectiva, y otra es black. Hubo mucho más búsquedas de
el primer nigger president of the United que de black. Entonces, si vos mirabas qué pasaba en las redes, había un movimiento subterráneo de repudio que se expresa después con Trump, Bueno, pero ese que hace existía, una campaña. eso es lo que digo. Claro, Por ahí eso hoy lo existía. que vos tenés es la posibilidad de identificarlo. Sí, yo Eso creo digo. que sí que Lo que- existía. a ver, te lo voy a hacer Pero en déjame, una forma déjame muy- un ejemplo más. Cuando una piba cuenta que su tío abusó de ella, ¿qué pasa en esa familia? Es un terremoto porque el tío es el hermano de la madre, entonces la madre tiene que elegir entre ella y el tío. Los abuelos, ¿a quién eligen? ¿Le creen, no le creen, etcétera? Con lo cual vos decís, lo que genera serio en la familia es el abuso, no la denuncia del abuso. Pero puede haber mucha gente en esa familia que lo que prefiera es que volver el tiempo atrás y que esa familia siga unido. ¿Para qué hablaste? Entonces, y otros que no. La irrupción del Me Too, etcétera, o de la aparición de que las mujeres trans deben ser respetadas como cualquiera y punto, probablemente un sector de la sociedad generó miedo, generó reacción, generó algún movimiento defensivo que no vuelve las cosas atrás, pero que se expresa en parte en esto que está pasando. Claro, pero yo te lo amplío en el sentido de, como decís, antisemitas, fachos, retrógrados. Yo creo que ese núcleo, hay un núcleo histórico, eso es lo que digo en la Argentina, digamos, hubo, si querés, pese a que ya se conocían, y te llevo a la dictadura militar, que seguían apoyando Sí. a los militares, digamos. Lo que pasa es que no tenían esa expresión, esa libertad de expresión, y no eran aceptados políticamente. Claro. Digamos, cuando vos mencionabas lo Estuvieron del- 40 años comiendo mierda. Eso me Claro. dijo alguna vez hablando Nicolás Márquez. Bueno. Cuando yo le digo, ¿por qué sos tan agresivo? Vos no entendés que tuvimos 40 años Ahí comiendo está. mierda. Cuando era la revista Cabildo, yo me acuerdo, salía en la primavera democrática, y cuando salía eso había un rechazo fuerte, pero con consenso hasta en los medios. Hoy ya no. Entonces hoy tiene esa expresión de lo que por igual- ahí siempre existió. igual- Esto es lo que digo. Sí, no sí. es que nació. Déjame de contarte una cosa que me tiene Pero muy... te lo estoy No, planteando, está qué sé bien. yo. No sé. No lo sé. Evidentemente se sumaron capas impulsadas también por el descontento general, por varias razones. Descontento general con la pandemia, descontento general con la situación económica, descontento general con el frente de todo. No, pero ese es en el voto. Ese es el Claro, voto. por eso Pero hay gente a que lo nivel- votó porque coinciden con esta parte más facha, hay gente que lo votó como porque coinciden con este tipo dice lo que yo quiero que se diga porque los políticos son todos chorros, hay gente que los votó porque era lo único que tenía contra el peronismo y hubiera preferido votar a, no sé, Patricia Bullrich. Pero que eso existe, no tengo duda que eso existe. Hay algo que me dio vuelta la cabeza en estos días, porque me llegó un libro, hay un politólogo italiano que se llama Giovanni da Empoli, que escribió 2 libros que tienen mucha relevancia para entender el proceso en la Argentina ahora. Uno es una novela, de la cual se ha hablado en público ya, que se llama El mago del Kremlin. No voy a hacer referencia, es una novela sobre la conformación del poder de Putin. Todo el mundo dice que Santiago Caputo lo recomienda y vos lees eso y es una novela bárbara. Pero hay un libro del cual no se está hablando que se llama Los ingenieros del caos, que fue escrito en el 2019. Te juro que te da vuelta la cabeza. ¿Por qué? Porque explica varios procesos que se dieron en el mundo antes de Milei. Está escrito en el 2019, seguramente Da Empoli ni sabía que existía Milei. Y entonces se mete con el trumpismo, se mete primero con un fenómeno italiano que tuvo un cómico llamado Beppe Grillo, que armó el movimiento 5 estrellas, que fue muy popular en el 2016-2017 en España, en Italia, y que su lema era la antipolítica. Se mete con Bolsonaro, se mete con Netanyahu, se mete con Orbán el húngaro. Y el tipo registra varias cosas al mismo tiempo que hay. Primero, el combustible de esto es el enojo. El combustible central es el enojo. Primero que nada hay una corriente de ira que estos líderes dicen, veamos cómo estimularla, veamos cómo encontrar el tipo, que estos líderes no, que los tipos que piensan estos procesos, ponele a Caputo, están pensando, necesito un tipo que capitalice el enojo. ¿Cómo se capitaliza el enojo? Expresándolo en distintas maneras, pero básicamente en redes. Entonces, detrás de estos procesos hay técnicos, hay científicos que están ocultando los diálogos en redes y cómo tratar de mezclarlos con un personaje político. En ese contexto, lo emocional es central y está medido porque vos decís, bueno, si yo hago un análisis, vos, Alfredo, analizando el plan económico, bueno, es algo, un disparador intelectual, no es emocional.
Obvio. El otro diciendo, los hijos de remil putas, como dice el otro día, les voy a romper el culo, les voy a dejar el culo como un mandril, es emocional. Ahí, lo que vos estás mencionando es lo que yo menciono. Tratamos de racionalizar, ingresar en el debate en forma racional, tratando de pensar, y del otro lado... Se te cagan de la risa. Claro, porque es todo emocional y te dice, ya está, Diego, y que lo perdiste. Yo te digo, yo pienso que ese debate... No lo sé, hoy, terminar. hoy. Claro, no, porque depende, porque no es tan sencillo, pero Juanita Vial es kirchnerista. Y vos decís, ¿qué? Y al rato, Tamara Petinato es una prostituta. ¿Perdón? A los progres tienen que estar en cana porque hay mucho sexo gay. ¿Qué? Y le responde, entonces todo el mundo le responde, él vuelve a responder, huestes de tuiteros responden al que le responde, se genera una conversación y una electricidad emocional fuertísima. Total. Que pone una y otra vez al mismo personaje en el centro de la escena. Entonces hay párrafos del libro que dice así, dice, un hecho sucede al siguiente, sucede al siguiente, sucede al siguiente, y vos en un momento ya no sabés qué discutir primero. Lo que hizo Milei esta semana es una copia exacta de esto que estamos diciendo. Entonces vos decís, tipos... Adorni con Maradona. Adorni con Maradona. Claro, todo el tiempo es eso. estímulo, 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 y eso genera un ruido en las redes que hace que todo el mundo esté hablando de algo que ni sabes ya de qué estás hablando. Entonces, eso está descrito antes de que llegara Milei. Con lo cual uno puede pensar que... yo lo hablaba con amigos ayer y que habían leído el libro, y vos qué pensás, que entonces Milei es un avatar. O sea, de hecho, el caso de Beppe Grillo, hay un tipo detrás que es el que arma todo esto y que empieza con esto de las redes, que dice que dice hay que hacer esto, esto y esto, esto y esto, y él es el dueño del proyecto. Y entonces hay, en un momento ustedes se deben acordar, el libro habla de Waldo, que es un oso, que es un personaje de Black Mirror, que hay un tipo hablando de política y el oso, que es un detrás de Waldo hay un resentido, fracasado, imagínate un tipo que aparece con un disfraz en televisión y lo putea. Y la gente empieza a decir, votemos a Waldo. Y entonces empieza a ver la campaña de Waldo, y entonces el libro de Giovanni D'Empoli habla de los políticos, de los personajes como Milei como avatars. Son los tipos que otros imaginaron para que hagan eso que hacen de acuerdo a ese libreto. Yo creo que es una visión... Esa mirada es demasiado conspirativa. Es decir, hay una sociedad, está ese plan, y después está el tipo que se siente muy cómodo en esa relación. Ahora, yo no tengo duda que Milei en un momento, Milei fue una máquina de aprender. Es decir, Milei dice, un día fui a lo de Mauro Viale. Entonces Mauro Viale, fui antes, Mauro Viale me dijo, vení Milei, vamos a tomar un café. ¿Sabes cuál es tu problema? El mismo problema que tenía Johnny cuando empezó, por el hijo de Mauro. Vos hablás largo. Acá tenés que golpear. Claro, es un minuto y ya tenés que sacar un zócalo. El boxeador. Y entonces él dice, yo aprendí, yo en un minuto te saco 10 zócalos. Poneme al aire, vas a ver cómo lo cuenta él, Después, él aprende de política. La manera en que saca la ley base, o la manera en que se alía a Massa para ganarle a Macri, se alía a Macri para ganarle a Massa, ¿cómo aprendió? Y en un momento se le acerca a Caputo, que lo mide, y a Santiago Caputo, a Milei, le ofrece hacerle la campaña electoral del 2021. Después Caputo cree en el liderazgo de Milei y se vuelve una especie de místico, pero es el que le explica cuál es el camino. Y a Milei le viene como anillo al dedo porque él es eso. Él es un tipo enfurecido, frustrado, y eso... Y nada. Así lo ponderó cuando ganó las elecciones a Santiago Caputo. Claro, dijo gracias a él, etcétera. Entonces me impresiona. Ahora, si lo pensás como... porque esto pareciera que es una técnica que no va a fallar nunca y que además termina entregando el poder de todas las sociedades a un grupo de tronados. Bueno, las experiencias en Brasil, Bolsonaro perdió, Trump perdió, Beppe Grillo ya no llegó. Cuando vas más al este, con Netanyahu y con Orbán, están. Pero de cualquier manera, si Milei llama tanto la atención es porque no hay muchos Mileis. Es decir, por eso llama tanto la atención, porque es la novedad, son 4 o 5 en el mundo, y después pierden, porque estamos hablando de cómo conectar con un sector de la opinión pública, no de cómo gobernar. Gobernar es otra cosa. Y además es un método que se va aprendiendo y se aprende del otro lado, y se ve cómo desactivarlo en el momento que vos le buscas los hilos. Y después hay una cosa que yo no dejo de pensar, es un método de mierda. Es un método que a las sociedades las tritura, porque genera expectativas que después no pueden cumplir, porque genera divisiones, odios. Es un método muy contaminado. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Pero, ¿para qué sirve el libro? Tu libro.
Bueno, es una historia. Tipo, ¿sirve para mirar para adelante o para mirar para atrás? Para conocerlo. Claro, a mí me parece que es un libro muy abarcativo que permite conocer sus diferentes capas y hacerse preguntas, pero sobre la base de un conocimiento. Primero, nosotros trabajamos de contar historias. Limpia como sea, finalmente somos tipos que no hay mucha diferencia si lo hacemos bien entre una mamá contándole un cuento a un chico, a un hijo para que se duerma, y nosotros contando historias todo el tiempo. Entonces esto es una historia fascinante, a mí me cautivó desde el primer momento, eso primero. Entonces imagino que, o espero que aquel que lo lee encuentre esa fascinación. Después conoces un personaje y un proceso político que es internacional, visto de una manera muy, muy meticulosa. Y después te haces preguntas. Mira, qué sé yo, por ejemplo, hay un capítulo sobre Elon Musk, que a mí me gustó mucho hacerlo, porque se apoya no en las coincidencias económicas, que tiene también las coincidencias económicas. ¿Por qué a Elon Musk le va a gustar a alguien que dice no hay que regular nada? Bueno, es obvio, tengo toda la guita del mundo, no quiero que nadie mire lo que estoy haciendo, corramos al Estado. Pero después hay un biógrafo que se llama Walter Isaacson, que es el biógrafo del momento, que escribió cosas como la biografía de Leonardo da Vinci, la biografía de Steve Jobs, y escribió la biografía de Elon Musk. Y muestra que Elon Musk es un tipo superior, porque de verdad, a ver, es más importante para la conquista del espacio que China, para dar cualquier idea. Es más importante que para el cambio energético mundial que toda Europa. O sea, es un tipo muy importante. Cualquiera que diga es solo un tarado de Twitter se equivoca. Pero lo que recorre el libro es una gran pregunta, que es si un tipo con intenso dolor psíquico puede hacer cosas importantes. Porque es un tipo al que cuando era chico en el recreo lo cagaban a trompadas. Cuando le iba a pedir ayuda al papá, el papá le decía, vos no sos mi hijo, no me merecés porque sos un cagón, no sabes defenderte, incluso estando en el hospital. Es un tipo que ha dicho en público que es bipolar, ha dicho en público que tiene Asperger. Hay anécdotas en el libro que dicen, de repente hay un grupo de ejecutivos máximos del mundo reunidos así, dice, apaguen la luz. Tiene que apagar la luz y el tipo se pone a temblar en un rincón. Y te cuenta, lo que cuentan las ex mujeres, dice, Elon tiene como 10 Eloncitos en su cerebro, dice una. 5 me aman y yo los amo, y 5 me detestan y yo los detesto. Pero el problema es que se intercambian cuál es el que domina de manera inesperada y se hace insoportable, porque el tipo que está en ese... Entonces, y la pregunta es, que recorre todo el libro, ¿puede un tipo con tanto dolor psíquico? Y la respuesta intuitiva es no, definitivamente no. En la inmensa mayoría de los casos termina mal. Pero en el caso de Elon Musk, no, es el hombre más rico del mundo. O sea, la pregunta es aplicada a Milei. Ese tipo que dice, estoy entre tus sábanas, el Estado pedófilo y toda esa cosa. Pues decir, esto no puede andar gobernando un país, no puede andar gobernando un kiosco. Y sin embargo, en el caso de Elon Musk anduvo. Con lo cual, el libro, nada, se mete en esas preguntas sin dar respuestas lineales o dogmáticas. Y a veces dejando preguntas abiertas, ¿no? En fin. Milei es muy crítico de los periodistas y vos sos muy crítico de Milei. ¿Por qué Milei no es crítico de vos? O por lo menos yo nunca vi que te criticaba. Ahora esta semana le empezó a dar un poquito. Bueno, esta semana le dio. No, ya viene duro y parejo. En realidad, yo te voy a decir dos o tres cosas que dijo. Yo lo entrevisté varias veces y él, off the record, me dijo, yo con vos nunca voy a ir en contra tuya porque fuiste el único progre que no me trató como un payaso. Esa es la frase concreta. Pero después hay algo que a mí me llamó la atención, que en un libro que escribió él que se llama El Camino del Libertario, que es una biografía, todos los libros de él son muy desordenados. Es decir, por ejemplo, aparece un capítulo en inglés y no explica por qué, de repente en el último. O aparecen plagios eternos y él no tiene ningún problema, no cita al autor, es de él. O de repente aparecen conferencias que hablan de él en un libro que firma él, pero nadie explica de quién es la conferencia, o discursos, es un lío. Como sus discursos. Más o menos, claro, es solamente así sus como... discursos son... Entonces, él en ese libro le hace un agradecimiento a todos los periodistas que le dieron espacio. Y es una larga lista de periodistas, nombre y apellido, y el último soy yo. Entonces, entre paréntesis pone, un hombre que está en las antípodas de mi pensamiento, es el único que escribe algo, pero que siempre pregunta con fundamento y respeto o algo así. Que me impresionó porque él no me lo había contado. De hecho, yo lo habré visto 5 veces a Milei tampoco. Entonces, me parece que en eso hubo, hasta hace unos meses, algo de código.
Mientras de él para abajo era salvaje conmigo. Es decir, no, debo tener uno de los récords de Trending Topic en estos tiempos. Cada vez que hablo Twitter digo, che, ¿qué carajo pasó ahora? Y no sé qué palabra encontraron para ponerlo, qué sé yo. Hay que salir de Twitter porque si no te enloqueces. No hay que darle bola porque no tiene efecto en la calle, no tiene efecto en la vida, no tiene. Pero bueno, ellos suponen que sí, pegan. Entonces creo que tiene que ver con esa pequeña historia. Yo cuando Milei ganó, hacía 1 año y medio que lo había hablado, porque él se distanció, había decidido no darme más reportajes desde el día del reportaje de la venta de niños. Y en un momento tuvimos un intercambio que está contado ahí muy duro por WhatsApp. Después yo llamé a votar a Massa, porque hubiera llamado a votar a Bullrich también, no tengo nada que ver con ninguno de los dos, pero esto me parecía distópico y me sigue pareciendo. Y después, cuando gana Massa, le escribo para felicitarlo. Le digo, me lo acuerdo de memoria el WhatsApp, pues le digo, vos sabés. Cuando gana Milei, le digo, vos sabés que te felicito, ganaste buena ley, vos sabés que hubiera preferido lo contrario y que yo creo que la vas a chocar, pero ojalá me demuestres al final del camino que tenías razón vos. Me llama, me dice, yo no tengo ningún reproche, vos sos un zurdo. Sos muy genuino, es lógico que un zurdo haya llamado a votar a Massa, o sea, venía a verme, y voy al hotel ese donde estaba parando, estaba el rabino ahí. Y en esa reunión, que es la última vez que lo vi, pone en el Hotel Libertador. Claro, pone tres, sí, Libertador, por Córdoba, ¿no? ¿Era o Corrientes? Sí, bueno, Córdoba. pone 3 hojas de oficio paisás y empieza a contar cuál es el problema, pone hiperinflación, ajuste, fórmulas matemáticas, flechas y qué sé yo, y dice, y entonces hay que hacer esto, y entonces empiezan los pases del Banco Central y las LELIQs y la deuda con los importadores y el circulante monetario, y qué sé yo, hiperinflación. Entonces da vuelta y pone ajuste y empieza, bueno, cuando terminó esa reunión yo le dije, ¿me dejás que me lo lleve? Y me dice, sí, pero ¿qué vas a hacer con eso? En 6 meses va a salir un libro y lo voy a poner ahí. Ah, entonces sí. Y después les cuento, cuando cerremos el último diálogo, porque te va a divertir mucho, vos escucho el último diálogo con Milei por WhatsApp. Una breve, vos describís un personaje en el libro que hoy es un gobernante, hoy nos está gobernando. ¿Por qué crees que sale entero de algunas medidas muy polémicas? Hoy comentábamos más temprano, no sé, la disolución de Conadi, pero también el aumento de impuestos, la gente está muy a las puteadas por las expensas, por el agua, bueno. Y pasan los meses y Milei sale entero de Mira, todo yo eso. puedo especular algunas cosas. Uh-huh. Primero que la gente no se desencanta. El tiempo que uno tarda en decir, che, me mandé una macana, tarda, no es inmediato. Eso primero. Segundo, la inflación del gobierno anterior, como termina, es un disciplinador bárbaro. Y después voy a hablar de 3 cosas que me parece que para mí explican eso. Es un líder inesperado, disruptivo, raro, pero es un líder, cosa que Alberto Fernández no era. Y entonces para una sociedad tener un líder con no tenerlo es distinto. Segundo, hay un elemento que me parece que está subvaluado en el análisis de él, que es que él controló la calle sin un muerto. Entonces eso para mucha gente es muy importante, que no le corten la 9 de julio, es un símbolo muy fuerte eso que pasó. Y tercero, yo no me gusta el plan económico que está haciendo, creo que termina mal, creo que hay todo un autoengaño social respecto de la convertibilidad bajó a 0 la inflación, no a 4 por mes. O sea, y generó un crecimiento del 9% anual. Esto ni siquiera está haciendo esto, al revés, lo que está haciendo es una caída del 10 o del 8 o del 7, depende de qué estés mirando. Pero hay un relato sobre cómo pelearle con la inflación y se ve a alguien que está peleando contra la inflación. Con el gobierno anterior no entendías qué estaba haciendo con la inflación. Entonces son 3 o 4 cosas donde él hace pie, pero sobre todo me parece que es el tiempo. El tiempo es lo que define. ¿Qué es lo que decía el WhatsApp? Cuando Milei dijo que iba a ser premio Nobel de Economía, explicó que él junto con Damian Reidel, iba a saldar una contradicción histórica en Adam Smith entre la fábrica de alfileres y la mano invisible del mercado. Entonces, yo cuando escuché eso, llamo a 2 o 3 macroeconomistas y le pregunto, ¿me puedes explicar qué quiso decir? Y los 3 me dicen más o menos lo mismo. Mira, nada,
Pero si me tengo que forzar, te explico. La fábrica de alfileres es algo que supone que si vos dividís una empresa, haces división del trabajo, aumenta la productividad. Con lo cual se supone que cuanto más grande sea la empresa, hay más división del trabajo y más productividad. O sea, productividad creciente siempre. En cambio, la mano invisible del mercado supone que cuando vos producís algo, da ganancia, pero cuanto más producís, en un momento empieza a dar rendimientos decrecientes. Y esas dos cosas juntas no van. Y él parece que va a resolver ese problema. El problema es que no le importa a nadie. Pero bueno, no importa, él está en esa cosa. Entonces María me pregunta, yo se lo explico, y me explica, me escribe, después de todas las cosas que yo había dicho, que no me contó. Vos se lo decís a María. Lo cortan, los libertarios lo cortan, como siempre hacen esas cosas que hacen. Y Milei te contesta. Y Milei me explica, dice, mira, no voy a caer sobre vos porque vos no sos economista, pero no entendés nada de la mano invisible del mercado. Te pido, por favor, que busques, como un profesor, que busques tal cosas y revise la fórmula matemática de tal cosa y tal otra cosa. En cambio, de la fábrica de alfileres, sí entendés, lo explicaste bien, pero estás mirando el modelo de la escuela austríaca, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo le digo, mira, Javier, te agradezco la aclaración, yo no soy economista, expliqué, vos tirás muchos conceptos, a mí me cuesta mucho, explico hasta donde puedo. Del otro, si vos querés tirarte contra mí, yo no tengo ningún problema, eso parte de la regla del juego, no me va a molestar. Entonces él me dice, por eso no me tiro contra vos, por eso, porque no sos economista y hay economistas mucho más burros que vos, voy a ir contra ellos y no contra vos. De los insultos yo nunca te insulté a vos y creo que a nadie, o al menos no lo recuerdo. Y esa fue la última vez. Debe estar. Y después yo le dije, te quiero llevar el libro, y no respondió. Dame el libro. Bueno, acá estuvo Ernesto Tenenbaum en Cheque en Blanco. Cheque en Blanco nació con Tenenbaum, ¿sabes? ¿No? Acá tenemos. Es un gran momento de mi carrera, un momento que recuerdo. Y el sábado que viene. ¿Este o el cuando empezaste Cheque? Este y aquel. Siempre me gustó mucho lo que hago, pero aquel momento me acuerdo Alfredo llamándome a fines del 2001 en medio de un quilombo bárbaro y dice, che, escúchame, ¿hacemos algo juntos el sábado de la mañana? Y yo dije, sí, dale, buenísimo, vamos a hacer algo juntos, porque somos muy amigos y hemos trabajado mucho en página y hacía varios años que no. Y a mí lo que me gustaba era tomar un café con Alfredo los sábados de la mañana. Entonces me dice, como mucho, laburaremos gratis y ganamos algo de guita. Sí. Bueno, acá estuvo Ernesto Tenenbaum, pasó por Cheque en Blanco con su libro Milei, una historia del presente, que se está vendiendo en cualquier cantidad. Estás ahí arriba, primero, sí, está ahí arriba, Y el sábado que viene. Ahí está, esa. El sábado que viene en Daín, que queda en Nicaragua, búsquenlo, librería Daín, a las 6 de la tarde. Vamos a estar con Alfredo, con Mario O'Donnell y con Paz Rodríguez Niel presentando el libro para los que quieran ir. Daín es la librería que está en Tames y Nicaragua, en la esquina. Ahí vamos a presentar el libro.